Muy buenas tardes a todos. Baruch Hashem. Vamos a conectarnos un poquito, a llenar un poco nuestra mente de emuná, de confianza, llenar nuestra mente de luz, ¿sí? Cosas buenas. ¿Sí? ¿Cuánto de nosotros vamos pasando? ¿Sí? Ya sea una enfermedad, ya sea un asunto personal, ya sea un problema con los hijos, ya sea un problema financiero, ya sea un problema con el matrimonio, ya sea un problema de algo. Siempre debemos saber que hay luz en esa oscuridad, ¿sí? Y quien está, ¿verdad? Quienes confían en el Kadosh Baruj Hu está siempre protegido. Varias fuentes afirman que el miedo excesivo a ciertos eventos puede hacer que ocurra, ¿sí? Cuando nosotros tenemos miedo, hay dos tipos de miedo. El miedo hacia Kadosh Baruj Hu, el temor, sino que no es miedo. Hashem no dice ten miedo hacia mí, dice temor hacia mí. ¿Eh? Porque Él, ¿sí? De Él conoce todo y sabe todo, ¿sí? Y de Él es la fuente de la vida, ¿sí? Pero también es quien nos disciplina, ¿sí? Muchos, muchas personas piensan que porque a cada grupo misericordioso no me va a disciplinar con mis errores, ¿sí? Y no es así. Claro, no me va a disciplinar de una forma como debería, ¿sí? Porque es misericordioso. Pero sí, siempre nos va a disciplinar de una forma u otra, por nuestro propio bien, porque, como dice los salmos, a quien Dios ama, Él disciplina. ¿Sí? Entonces, esa es una de los bastones que tenemos, ¿verdad? Que podemos utilizar. Si Él me está disciplinando, es porque Él me ama. ¿Sí? Entonces, esa mismo bastón me debe dar a mi fuerza. ¿Sí? Ha visto que las personas mayores, personas que tienen dificultad también utilizan un bastón para sostenerse. Entonces, ese bastón me ayuda a mí a saber que Hashem me está disciplinando por algo. ¿Sí? Entonces, cuando la persona tiene ese mal pensamiento, ese rato, que Dios me dice con eso no me va a disciplinar, ¿sí? Igual que cuando hacemos Teshuvah, ¿sí? Hay ciertos casos que Hashem perdona, ¿sí? Como lo vemos con David Amelech, ¿sí? Por eso dice un salmo, dice, bienaventurado el varón, ¿no? El hombre, que Dios le perdona su transgresión. Entonces, pero eso yo no me voy a sentar, ¿cómo se dice? A aprovecharme, ¿sí? Porque me va a hacer teshuvá, y me va a perdonar porque es misericordioso, ¿sí? Entonces, pues, no me va a pasar nada. Como la persona que piensa que eh, a, a su vecino, ¿sí? No estoy hablando de su vecino al lado, sino su vecino de su prójimo. Él dice, a esa persona le pasó algo, pero eso no tiene nada, a mí no me va a pasar, ¿sí? No, ¿sí? No podemos tenemos que sacar esos malos pensamientos, ¿sí? De esas malas ideas de nosotros, ¿sí? Porque realmente sí. Posiblemente a él le pasó una cosa y a mí a lo mejor no me pase, pensando que no va a pasar lo mismo, creo que ahora me puede escuchar mejor. Sí, pensando que ahora que no me puede, no va a pasar, pero sí me puede pasar y peor, ¿sí? Por haber pensado de esa forma, ¿sí? Recuerda que son pensamientos que son negativos, son pensamientos de un malvado, no de una persona justa, ¿sí? Muy bien. Entonces, hay que sacar, ¿sí? Esos pensamientos. ¿Por qué? Porque si Dios me ama, significa que hay que porvenir en mí. Si Dios me disciplina es porque puede haber crecimiento en mí. Porque hay una luz, hay una persona justa dentro de mí. Pero tengo que moldear a esa persona justa, ¿sí? Entonces, la persona que tiene temor, que tiene miedo, le suceden las cosas, ¿sí? Porque eso es lo que hace que ellos hagan, que tengamos miedo, ¿sí? A caer, miedo a resbalar, ¿sí? ¿Eh? Han visto que hay personas que pasan bien suavecito cuando hay un piso mojado, pasan bien suavecito, vieron el rótulo y pasan, ¿verdad? Suavecito. Y de repente, sí, andan con sí, con ese miedo. Una cosa es pasar suavecito, otra cosa es con ese miedo. Y de repente se cae, ¿sí? La persona.
Y Hashem no lo permite. Entonces, hay que creer que el versículo dice, tuve miedo y sucedió. El asunto al cual tenía me llegó. ¿Sí? O sea, cuando uno tiene miedo de algo, eso no es confianza de cada uno. ¿Sí? So, ¿qué ahora mismo le dices a mira, esta persona no tiene, no confía en ti, ¿sí? Tiene miedo a lo que le pueda pasar. El Talmud afirma que este versículo nos dice que cuando la persona teme algo, esto puede causar que le llegue a la persona. El libro Arvel Nahal escribe que de la misma manera que una fuerza magnética atrae el metal, también el miedo atrae el asunto al que se teme. El miedo debe acercarse a la persona hacia Dios. O el temor debe acercar a la persona hacia Dios. ¿Sí? Un temor negativo o un miedo negativo atrae a la persona a cosas negativas. ¿Sí? El famoso rabino de Maral de Praga enseña que cuando la persona teme a la pobreza, empobrece. Escribe, al temer a la pobreza, la persona está subyugándose a ella, causando que ésta reine sobre ella. ¿Sí? Entonces, es como, ¿sí? La persona misma se va provocando la pobreza. ¿Sí? Tiene tanto miedo a la pobreza que se provoca la misma pobreza. Y esto se asemeja a una persona que camina sobre una viga. Si se encuentra en el suelo, podrá caminar y no caerá. Pero si se encuentra sobre un río, probablemente caerá. Esto se debe a que teme y el temor causa que caiga. Pero cuando tenemos temor, ¿sí? O mejor mis miedos, ¿sí? Bueno, el punto es que eso nos hace caer. Vivimos en tiempos desafiantes y la gente se pregunta, ¿qué podemos hacer para protegernos? Sí, el rabino Salomón Mijamer nos dice en su libro, Viviendo con Fe, ¿sí? Obviamente debemos seguir las reglas del Ministerio de Salud. Adicionalmente, es muy importante superar nuestros miedos y preocupaciones, confiar en Dios y estar alegres. ¿Sí? Puede que lo peor que existe es que estar tristes. ¿Sí? Hay que hacer teshuva, se cayó, se hace teshuva y se continúa con alegría y con, ¿verdad? Y con más precaución, ¿sí? Con esa confianza en cada grupo y no con ese miedo de que me va a pasar. ¿Sí? Porque cuando uno piensa que me va a pasar algo, entonces cuando más rápido le pasa a esa persona. Es mejor vivir con alegría, confiado en cada grupo, ¿sí? Porque él tiene el control. Nada sucede en nuestra vida si él no lo permite. Y eso es lo que se llama misericordia. Pero esa misericordia hay que saber que y darla porque es un regalo muy valioso que no se le concede a todo el mundo. ¿Sí? No se le concede porque lo dice lo mismo Salmo. Tendré misericordia con el que me quiera acordar tener misericordia. Entonces, si Hashem, ¿sí? Me da, ¿verdad? Tiene Rajem, tener misericordia. Entonces, hijos, no abusemos de la generosidad de ese Dios. ¿Sí? Porque puede ser que en un momento hagamos algo y esa generosidad a Shalom, Hashem no lo permita, no aparezca en ese momento. ¿Sí? Así que es importante. Cuídense mucho. Envío un abrazo grandote. Nos veremos esta noche con un nuevo Shibur. Shalom Aleichem Morá. Baruch atah Adonai. Leolam Bae. Amén. Amén. Hasta entonces.